Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Vamos a orar. Eterno y amantísimo Padre Celestial, en esta tarde te damos gracias por la oportunidad que nos das de acercarnos a ti en esta tarde. Te hemos exaltado, tu palabra hemos escudriñado, ya nos acercamos a ti para que tú nos hables, para que hables a tu iglesia. Pongo en tus manos este tiempo, la vida de tu pueblo, Señor, que hables, que sea tu Espíritu Santo el que traiga a tu pueblo fortaleza espiritual, alimento al espíritu, y que seamos edificados en tu palabra. Mi vida en tus manos como instrumento, límpiame, Señor, si fuera necesario. Todo esto en Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Puede sentarse, hermano? Hoy iniciamos un capítulo, recordemos que tiene 5 capítulos Santiago, e iniciamos el capítulo 3. Los martes es un tiempo de estudiar la palabra, y le compartí a la iglesia de que Dios nos da una visión de que Dios va a levantar una generación aquí de siervos, y está estableciendo bases que deben de estar presentes en la vida del cristiano. Santiago es una epístola la cual nos ha enseñado Dios de que el cristianismo no solamente es fe, sino que también hay evidencias, porque existe la fe que salva y la fe muerta. La fe muerta es aquella que solamente levantas tus manos, confiesas, pero nunca hay un fruto en esa vida. Recordemos que Dios nos ha hablado de que es muy distinto el ser cristiano y otra cosa es vivir la palabra de Dios. Hay mucha gente que está en una iglesia y que solamente son de etiqueta, pero la palabra de Dios no vive en sus corazones. Yo le marcaba a la congregación el ejemplo entre alguien que se dice ser albañil y otro que construye una casa. Es muy distinto ser un albañil a construir una casa. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que dice que es albañil, pero en su vida nunca han construido una casa. No saben lo que significa. De igual manera con aquellos que son maestros y aquellos que enseñan, que están frente al aula. De igual manera, una cosa es ser cristiano y otra cosa es vivir la palabra de Dios. Y llegamos a este capítulo 3 de algo muy importante. El tema es controlando la lengua. Bendito Dios, qué tema, ¿verdad? Controlando la lengua. ¿Cuántos aquí, hermanos, en algún momento hemos ido o hemos llevado a nuestros hijos al doctor? Y en algún momento el hijo o quizás usted tiene temperatura. ¿Qué usa o qué instrumento usa el médico para medir la temperatura? El termómetro, ¿verdad? Anteriormente, hoy hay unos ya muy sofisticados, pero anteriormente el termómetro se lo ponían pues ya sea en la axila o aquí abajo de la lengua, ¿verdad? Y rápido se daba cuenta si estaba con temperatura alta y había que atacar la infección, si había una infección. Pues déjeme decirle que el día de hoy Dios va a medir la temperatura de nosotros. Va a poner el termómetro en la lengua de cada uno de nosotros. Y va a mostrarnos si estamos con temperatura o tenemos infección. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo. Y el Señor va a tratar con nosotros en esta hora. Santiago menciona el tema de la lengua porque es muy importante en la vida del cristiano. Lo encontramos en el capítulo 1, versículo 19-26. Allí nos habla en cuanto a la lengua. En el capítulo 2, versículo 12, nos habla y aborda una vez más el tema de la lengua. En el capítulo 4, versículo 11, una vez más aborda el tema de la lengua. Fíjese qué tremendo esta epístola. En el capítulo 5, versículo 12, una vez más menciona la lengua. Y es decir, en cada capítulo Santiago aborda el tema de la lengua, y qué tremendo que Dios quiere medirnos la temperatura en esta tarde, hermanos. Quiero que me acompañe al Salmo 64, versículo 3. Y mientras yo leía esto, hermano, busque Salmo 64, versículo 3. Mientras yo leía, estudiaba este capítulo, porque es extenso, esperemos en Dios que nos dé la oportunidad de abordar lo que tenemos el día de hoy. Yo me hacía una pregunta: ¿por qué Santiago aborda la lengua como tema y no aborda el corazón? Si vamos a hablar de la temperatura del ser humano, del cristiano, ¿por qué no aborda el corazón?
¿Por qué tiene que abordar la lengua? Y me encuentro con lo siguiente. Es que la lengua responde a lo que hay en el corazón. No sé si me explico, hermanos. Es decir, la lengua va a responder a lo que hay en el corazón del ser humano. Yo me hacía la pregunta, ¿y por qué Santiago no dice, pues vamos a hablar del tema del corazón del hombre? Sino porque vamos a hablar de uno de los miembros. Pero ese miembro que habla Santiago es el que define lo que hay en el corazón del cristiano. El Salmo 64, versículo 3, dice que afila como espada su lengua, lanzan cual saeta suya palabra amarga. Qué tremendo. Yo aquí me hacía una pregunta. ¿Por qué menciona el Salmo 64 o compara la lengua como una lanza y no como un cuchillo? Porque la lanza, hermano, si usted la lanza, tiene gran alcance, ¿cierto o no? A donde usted ponga la flecha, usted la lanza y puede alcanzar grandes distancias y llegar al blanco y hacer daño. Y el cuchillo, pues es en corto, ¿verdad? El cuchillo lo tiene aquí y para poder agredir a alguien, tiene que estar a 1 metro o 2 metros de distancia. Pues imagínese que la lengua la compara como la lanza, porque cuando usted la abre y la deja suelta, el alcance es mayúsculo. No sé si me explico. Porque en Salmo 64, 3 dice que afila como espada su lengua, lanza cual saeta suya. Y fíjese, hermano, que la lengua, cuando no está controlada por el Espíritu Santo, qué problemas. Lo que usted habla aquí en su casa, muchas veces cuando usted habla descontrolado, puede alcanzar a todo el municipio. ¿Cierto o no? Porque la compara como una lanza. Qué tremendo el Salmo 64. Por eso es de que Dios nos lleva. Y yo decía, bueno, ¿por qué no lo compara con un cuchillo? Porque tiene que ser con una lanza. Y es por eso. Porque si usted la lengua la controla el Espíritu Santo, usted va a bendecir a muchos también de igual manera. Pero si es en sentido contrario, qué tremendo. Y sabe que uno de los problemas que hay en el cristiano del día de hoy, hermanos, es de que no es controlada la lengua por el Espíritu Santo. Acompáñeme a Marcos capítulo 14, versículo 66. Vamos con la ayuda de Dios a introducirnos en cuanto a controlando la lengua. Marcos 14, 66. Y sabe que uno de los puntos, hermanos, es que la lengua, cuando hablamos, evidencia quién somos y a dónde pertenecemos. Imagínese que, por ejemplo, usted, de repente, su hijo está fuera aquí de Timilpan, va a Toluca, y de repente alguien, ¿os ha dado cuenta de que de repente alguien viene del norte o del sur del país? Usted lo escucha hablar y usted dice, este es de Monterrey. Este es de Oaxaca. Con la lengua, hermanos, o con la boca, identificamos de dónde somos, ¿cierto o no? Y sabe que qué tremendo, también el cristiano cuando habla también se identifica y la gente sabe si es cristiano o no es cristiano. Marcos 14, 66. Aquí nos habla de un pasaje en el cual Jesucristo es aprendido, ¿cierto o no? Y Jesús le dijo a Pedro, tú me vas a negar 3 veces. Y dice el versículo 66, estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba mirando, le dijo, tú también estabas con Jesús el Nazareno, fíjese. Está diciendo, tú andabas con Jesucristo, tú andabas con el que acabamos de tomar. 68. Mas él, ¿qué hizo? Lo negó, diciendo, no le conozco ni sé lo que dices, y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí, Pedro, es de ellos. Pero él lo negó otra vez, y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de ¿qué? De hablar. Su manera de hablar de Pedro fue identificada por los que estaban ahí. ¿Cómo se excusa? Y sabe que el cristiano, hermano, se identifica por su manera de hablar. No importa que tú digas, yo no. Tus palabras van a decir si Cristo está en tu corazón o si has nacido de nuevo.
Un cristiano nacido de nuevo, hermanos, cuando venimos a Cristo, dice ahí Corintios, la segunda epístola 5:17, de modo que si alguien está en Cristo, ¿qué? Y sabe, hermano, que en esa nueva criatura también tiene que haber una lengua nueva. Porque si no cambia la lengua, no cambió el lechero. Debe de cambiar completamente. Así es que, hermano, si usted dice que es cristiano, si no ha cambiado su lengua, usted probablemente no ha nacido de nuevo. Porque así como nos da una nueva naturaleza, ahí también va incluida la lengua. Amén. No sé si se entiende esta parte, hermanos. Pedro negó, no, yo no soy de Jesucristo. Pero la gente dice, no, pues tu manera de hablar es distinta. Tú eres de ellos. Y luego dice el versículo, concluye, el versículo que leímos, el 70 dice, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Pues es muy fácil identificar al cristiano. Solo escúchalo hablar. Hermanos, nuestras palabras hablan mucho más que nuestras acciones. Es decir, hermanos, cuidemos la lengua. Santiago, mire, acompáñeme a Génesis 3, versículo 12. Porque desde el Génesis hubo un problema con la lengua del ser humano. Y en Génesis 3, versículo 12, después de la caída, se le acerca y escuchan ahí, ven, sienten la presencia de Dios. Y el hombre responde, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. ¿Qué utilizó Adán para contestarle a Dios? ¿Y qué hizo Adán? Echarle la culpa. No asumió su responsabilidad. Y sabe que así le pasa al cristiano. Siempre le echamos la culpa a los demás de lo que hacemos nosotros. Tenemos que aprender que las palabras que tú dices es tu responsabilidad. Yo nos hablaba el domingo, hermanos, de las maldiciones generacionales. Y nos decía Dios, todas las almas son mías. Y el hombre que pecare, ¿qué va a pasar? Ese hombre va a asumir la responsabilidad. De igual manera la lengua. La lengua que hable que lo que no es de Dios, también va a asumir la responsabilidad. Entonces, desde el Génesis nos encontramos con esto, hermanos. Porque la lengua es un instrumento que va a evidenciar lo que hay en el corazón. Esto es muy importante entenderlo en esta hora, o que Dios quiere mostrarnos a nosotros. Y en el capítulo 3 de Santiago, ahora sí quiero que me acompañe, vayamos a Santiago, solamente era una pequeña introducción al tema controlando la lengua. En Santiago capítulo 3, vamos a iniciar estos primeros versículos. Dice el versículo 1, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que dice que recibiremos mayor condenación. Vamos a irnos despacio porque cuando estudiamos los martes nos vamos despacito, palabra por palabra. Aquí está hablando a los hermanos. Y aquí está hablando a aquellas personas que están dentro de una iglesia, que son cristianos. ¿Cierto o no? Como usted y yo estamos en esta tarde. Pertenecemos a una iglesia, somos salvados por Cristo Jesús. Y nos dice aquí Santiago, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos. ¿Por qué, hermanos? Yo le pregunto aquí, algunos hermanos son maestros o algunos quizás fueron alumnos. ¿Cuál es el instrumento que más utiliza un maestro para enseñar? ¿Cierto o no? Imagínense si se para el maestro y se va y dice, vamos a dar la clase de aritmética. Y pone el pizarrón, a ver, 2 más 2 son 6. ¿Qué está enseñando? Error. Mentira. ¿Cierto o no? El instrumento más utilizado por un maestro es la lengua. Si tú tratas y estudias y te preparas, vas a enseñar bien. Y así debe de ser. Pero si el maestro no se prepara y se para al frente y se pone a enseñar cualquier cosa,
su lengua está siendo un instrumento para traer error y no edificación. De igual manera, aquí Santiago le está diciendo, a ver, hermanos, ustedes deben de saber que la labor de un maestro es muy importante. El instrumento que va a utilizar para compartir la enseñanza es su lengua. Y si su lengua no es lavada con la sangre de Cristo, si no ha cambiado, cuidado, porque puede traer error. Así es de que si usted quiere compartir de Dios, primero póngase a pensar o reflexione si su lengua también está usada por Dios. No sé si entendemos esa parte, hermanos. Por eso le está diciendo aquí en el versículo 1, hermanos míos, tengan cuidado. Fíjense antes de que ustedes compartan de Dios, verifiquen si su lengua está ungida, ha nacido de Dios. Si su lengua, porque es la que más van a utilizar. No os hagáis maestros muchos de vosotros. Y fíjese qué tremendo lo que Dios quiere enseñarle a ellos. Recordemos que en Efesios 4:11, anótelo, no lo busque, yo se lo digo a usted. Estableció Dios 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, ¿qué más? ¿Qué utilizan estos ministerios, hermanos, para enseñar? La lengua. Y fíjese que un pastor decía que fue a visitar a un dentista. Y cuando llega, pues dice, yo nunca lo hago muy seguido porque pues de repente voy y me comienzan a dar malas noticias. Y de repente cuando me revisan, me dice el dentista, ¿sabe qué? Tiene un tumor en su lengua. En la parte de atrás, usted no lo puede ver. Y me comentaba el pastor, yo me puse muy preocupado. Dice, pues es la que ocupo para trabajar. Si me la van a cortar, ¿de qué voy a vivir? ¿Qué voy a hacer? Qué tremendo, hermanos. Cuando llega una enfermedad a la lengua, uno se preocupa, ¿cierto o no? ¿Usted se ha imaginado si usted le quitaran la lengua o tuviera algo en su lengua? Le preocupa, ¿verdad? Dice, pues, ¿qué voy a hacer? Entonces, Efesios 4:11 habla de 5 ministerios que utilizan un miembro importante en el cuerpo, que es la lengua. Y vamos a verlo. Quería pasar, pero busque Efesios 4:11. Dejo un apartado ahí. Quería pasar esa parte, pero veo que es importante que la leamos. Está allá atrás, la epístola de Pablo a los Efesios, capítulo 4. Pero ya le mencioné el versículo 11, que estableció 5 ministerios. Pero fíjese la responsabilidad, hermano, de estos 5 ministerios. Versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Imagínense qué responsabilidad tiene un pastor, tiene un maestro. ¿Cuál es? Es perfeccionar, y ahí, hermano, la palabra es llevar a la madurez a la iglesia. Y si la lengua de ese pastor o de ese maestro, hermanos, no está convertida, va a traer puro error en la iglesia. Y por eso es que hay muchas iglesias que están con mucho error. Mucha gente está estancada porque desde arriba la lengua no ha cambiado. ¿Qué estamos enseñando? Es una responsabilidad, y esto, sabe Santiago, hay una gran responsabilidad en los que enseñan. Tenemos que entender primero, analizarnos si nuestra lengua ha cambiado. Y así inicia el versículo, versículo 1 de Santiago. Vamos al versículo 2 de Santiago 3. Entonces, no sé si ya entendimos lo que Dios quiere hablar allí en Santiago 3:1. Hay una gran responsabilidad del que va a enseñar. Y si la lengua no está transformada, hay mucha responsabilidad. Recordemos, concluye el versículo 1, sabiendo que recibiremos. Y recordemos que allí en Hebreos nos dice un versículo muy hermoso, Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores y sujetarse a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar, ¿qué dice? Es decir, aquel que enseña debe de siempre tener presente que va a entregar cuentas de lo que enseña, bien o mal. Versículo 2, Santiago 3. Porque todos, ¿qué pasa? Ofendemos. Todos ofendemos.
Aquí Santiago pone esto muy claro. Todos, y ahí la palabra ofender, hermanos, la encontraba yo en el griego que significa paz, que significa tropezarse, equivocarse, cometer una falta. Son sinónimos de la palabra ofendemos. Del griego, pat. Es decir, porque todos nos tropezamos, todos nos equivocamos. O dígame aquí si hay alguien que no cometa pecado, hermanos. Aún el cristiano dice ahí en primera de Juan, si cometieres pecados, ¿qué? ¿Tenemos a quién? La diferencia entre el cristiano y el que no lo es que el cristiano, hermano, cuando ofende a Dios, reconoce, viene el Espíritu Santo, lo constriñe y va y le pide perdón a Dios y no vuelve a pecar el mismo pecado. Sabe que ofendió a Dios. El que no es cristiano peca y ni siquiera sabe lo que hizo. No sé si me explico esa parte, hermanos. Entonces, porque todos nos equivocamos, todos tropezamos, cometemos una falta, lo que quiere decir ahí esa palabra, muchas veces. Acompáñenme a Proverbios 20, versículo 19. Proverbios 20, versículo 9 dice, a manera de pregunta, ¿quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? ¿Quién podrá decir eso? Recordemos que en Romanos 3, versículo 11 en adelante dice que no hay justo, ni aun uno, ¿verdad? No hay quien busca a Dios, no hay quien haga lo bueno. Aquí Proverbios 29 dice, ¿quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón y limpio estoy de mi pecado? ¿Quién? Hasta que no lleguemos allá con Dios a su presencia, estamos en este cuerpo que siempre nos jala al pecado. Decía Pablo, lo que no quiero hacer, eso hago. Crónicas, segundo libro, capítulo 6, 36. Otra cita. Segunda de Crónicas 6, 36. Si pecare contra ti, pues no hay hombre que no, dice ahí, que no peque. Todos los seres humanos. Y Santiago enfatiza esto a los hermanos que estaban aquel tiempo dispersos en las 12 tribus de Israel. Hermanos, si ustedes van a enseñar, cuidado, porque todos nos equivocamos, pero si tu lengua no está transformada, te van a pedir cuentas. Todos pecamos de alguna manera. De alguna manera todos ofendemos a Dios. Y Dios quiere tratar con nosotros. Mateo capítulo 12, 34. Palabras de Cristo. ¿Cuál es el tema, hermanos? Controlando la lengua. ¿Sabe que busque Mateo 12, 34? ¿Sabe que en una ocasión compartió un pastor que tenía un problema, porque siempre hay problemas en las iglesias, y había una de las hermanitas que ya ve que era muy comunicativa, y el pastor siempre le decía, hermana, pues ya deje de andar metida en problemas, por lo que usted dice siempre se mete en problemas, y siempre le decía a la hermana, es que así voy a cambiar, pastor, y siempre con el problema del chisme, siempre con el problema del chisme. Y en una ocasión llega, pastor, ahora sí, ya Dios me habló y me mostró, pero no sé si me alcance el altar de todo lo que tengo en mi lengua. El pastor dice, pues qué tan grande es el chisme que trae, hermano. Pero si usted le entrega su lengua a Cristo, usted va a dejar de meterse en problemas. Y sabe, hermano, lo que Dios quiere esta tarde, hermanos, es de que todos pongamos la lengua en la presencia de Dios, para que la limpie. ¿Usted cree que el hombre o los cristianos deben de limpiar su lengua en Cristo Jesús? Yo creo que sí, hermanos. Porque algunos, si les metían ahí el termómetro, creo que se rompería el termómetro 70 grados, 80. Habrá mucha infección. 34. Jesús les dice, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón, ¿qué dice? Mire, mi hermano, aunque usted diga lo contrario, lo que usted saca por su boca es lo que hay en su corazón. Cuando usted está molesto con su esposa y le dice, no te quiero, me arrepiento de haberme casado contigo, eso es lo que hay en tu corazón. Por eso cuidado cuando hablas.
O con tu hijo, no te quiero, no sé ni por qué te traje al mundo, me da una vergüenza que seas mi hijo. No son palabras, hermana, es lo que hay en tu corazón. O a veces con hermanos aquí en el templo, es que no me cae bien el hermano porque esto y que el otro. Cae en tu corazón, hermano, hermana. ¿Por qué sale eso de tu boca? ¿Sabe por qué? Porque es lo que hay en tu corazón. Y quien va a medir tu corazón es tu lengua, tus palabras. Por eso la palabra de Dios dice, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. 35. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. Y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Más, 36. Yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta. Qué tremendo. Mire, hermano, este tema es serio y es para cristianos. Cuide su lengua. Porque de todas las palabras que usted hable, esas las está recopilando Dios. Y usted va a decir, ¿y cómo le va a hacer, hermano? Sabe que estudiando un poco me encontré un material acerca de un hombre que vivía en Inglaterra. Hubo un programa acá en Texas que grabaron un programa de un documental. Y cuando estaban grabando ese programa, este hombre en London, después de un tiempo, llegaron las ondas a su receptor de radio que tenía allá. Y según los estudiosos, dice que cuando el ser humano sale las palabras, esas palabras corren a través de ondas de sonido. Y esas corren por todo el espacio. Y si hubiera un instrumento que pudiera recopilarlas, todas las palabras que todos humanos digan, las podrían encapsular. Y sabe que ese instrumento no lo ha creado el hombre, pero lo tiene Dios. Y todo lo que tú digas está ahí guardadito para el día del juicio. Por eso dice aquí el versículo 30 y qué. Y léalo cuidadosamente. No soy yo, hermano. Cuando usted insulta a su esposa, cuando usted habla del pastor, es que el hermano Abisaí no sabe lo que dice. Cuidado. Porque esas palabras también están ahí guardadas. Dice la palabra de Dios, hermanos, mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. 37. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras... Esto debe de estremecernos, hermano. Está poniendo apenas Dios el termómetro en la lengua de cada uno de nosotros. Apenas está comenzando. Y si hay aquí infección, hermanos, en algunos de nosotros, vayamos al médico que es Cristo Jesús. Él lo puede curar. El cristiano que nace de nuevo, hermanos, su boca. A veces es inconcebible que gente con 15, 20 años en el templo y todavía a sus hijos los insultan con palabras antisonantes. Les gritan, eres un burro, eres un tonto. Y comienzan a hablar cualquier barbaridad. La pregunta es, cuando entregaron su vida a Cristo, ¿no les limpió la lengua? Hermanos, si somos cristianos nacidos de Dios, cuando nacemos de Dios, además de todo lo que Dios crea nuevo, la lengua va incluida. Porque la palabra es muy clara, porque por tus palabras serás justificado. Es decir, cuando tú tienes un problema, hermanos, y usted, antes de hablar, usted medita en la palabra, yo le aseguro que Dios va a ponerle freno en su boca. Pero si usted, es que me hirieron, es que me lastimaron, sujeta la carne a Cristo, hermano. Porque por lo que tú dices, vas a ser o justificado, ¿o qué dice la palabra de Dios, hermano? Y fíjese, hermano, que no dice por tu fe. No porque levantes tu mano y digas, soy de Jesús, Señor, tú eres mi rey. No, por tus palabras, porque la fe. Yo le decía, ¿usted puede ver el viento? Pero podemos ver lo que sentimos. ¿Usted ve la luz? No, pero vemos los focos. De igual manera, usted no puede ver la fe, pero sí puede ver el resultado de la fe. ¿Y qué son? Sus obras, las palabras. La fe se ve,
Solo que el cristiano de hoy mejor prefiere brincar, saltar. Y la lengua, hermanos, Dios tenga misericordia. ¿Sabe qué? Estamos solamente en el versículo 2. Hemos avanzado, vamos a dejarlo como introducción. Yo sé que todos estamos atentos. Vengas el próximo martes. Esta parte de Santiago es hermosa. Amén. Porque Dios nos quiere llevar a nosotros, hermanos, a entender esta palabra. Solo concluyo con una cita más. Proverbios 15, 20, 28. Con eso concluimos y dejamos ahí. ¿Cuál fue el tema? Y póngale, hermanos, primera parte, porque esto va a llevarnos un poco más de tiempo. Controlando la lengua. Y recuerda, hermano, fíjese que aquellos que investigan, esto no, usted puede investigarlo. Las palabras que salen de la boca del ser humano caminan o viajan por ondas sonoras y pueden ser recopiladas. Usted puede investigarlo. Y ese instrumento todavía no lo ha podido construir el hombre, pero lo tiene Dios. Porque por eso vamos a ser juzgados. ¿Qué le dije? Proverbios 15. Vamos a leer desde el 20. El hijo sabio alegra al padre, mas el hombre necio menosprecia a su madre. La necedad es alegría al falto de entendimiento, mas el hombre entendido endereza sus pasos. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. El hombre se alegra con la respuesta de su boca. ¿El hombre qué? ¿Y usted se alegra cuando salen de su boca palabras, hermanos, que hablan en contra del hermano? Qué fuerte, ¿verdad? Y la palabra a su tiempo, cuán buena es. Mire, hermano, cuando tienes un problema, y fíjese, hermano, que yo le decía al inicio, ¿por qué compara la lengua con la lanza y no con el cuchillo? Cuando usted de repente corre algo que no es cierto, eso se corre, hermanos, como fuego. Y si no es verdad, ¿en qué problema te metiste? O a veces decimos a la esposa cosas que no queremos decir. Aquí la palabra de Dios dice en el versículo 23, y la palabra a su tiempo, es decir, cuando te pasa el coraje y tú hablas, ¿sabes qué, hermano? Hablas tranquilo, ya no vas a ofender. Pero a veces hablamos cosas cuando estamos enojados, molestos. Dice la palabra de Dios, airaos. Y a veces cuando estamos airados, ¿cómo cometemos pecados? Ofendemos a la esposa, a los hijos, al hermano, a la hermana. Hermanos, la respuesta a su tiempo, buena es. Cuenta hasta 10. Y si no, multiplíquelos y divídalos para que se tranquilice un poquito. Versículo 24. El camino de la vida es hacia arriba, al entendido para apartarse del Seol abajo. Jehová asolará la casa de los soberbios, pero firmará la heredad de la viuda. Abominación son a Jehová los pensamientos del malo, mas las expresiones de los limpios son ¿qué? ¿Y cómo uno se expresa, hermanos? Con la boca, con la lengua te expresas. Qué tremendo, Proverbios. 27. Alborota su casa el codicioso, mas el que aborrece el soborno vivirá. 28. El corazón del justo piensa. ¿Qué tiene que hacer usted, hermanos? ¿Queda claro? Es que yo soy de Tabasco, no importa de dónde vengas. Si has venido a Cristo, eres nueva criatura y tienes que ser como Cristo. No importa si eres colérico, eso es o lo que tú quieras. Tenemos que ser, hermanos, pensar antes de hablar. Mas la boca de los impíos derrama ¿qué? ¿Por qué, hermanos? Porque el impío habla sin pensar. El cristiano nacido de nuevo tiene que hacer un ejercicio. Si no puede, ore, pídele a Dios. Antes de hablar, hermano, hermana, piense lo que va a decir.
Dijimos que la palabra de Dios iba a poner Dios en nuestra boca un termómetro. Y es la palabra de Dios. Desafortunadamente no viene toda la congregación, se pierde mucha bendición. Pero usted y yo que estamos aquí, qué bendición. Dios quiere limpiar nuestras lenguas. Y si hay infección, hermanos, estamos con Cristo, que es nuestro médico de médicos. Póngase de pie, vamos a darle a Dios gracias. Déjalo ahí y continuamos la